Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo tengo una manera de empezar normalmente mientras se me quitan a mí los nervios y les voy a pedir lo siguiente. Levántate por favor y saluda a la mayor cantidad de personas que han venido este día, a los cuales llamamos de hermanos. Por favor, ¿podrías hacer eso? Dale la bienvenida, dile cómo estás. Una sonrisa cambia la vida de alguien. ¿Quién no se siente bien cuando alguien le da una sonrisa y le dice bienvenido a este lugar? ¿Verdad? Cuando vamos a un lugar, a un restaurante, a un lugar que nos atienden, digo, las personas que están allá tienen un don precioso o a veces no lo tienen, y muchos de nosotros nos retornamos a esos lugares. A esto le llamamos la casa, la familia de la fe, y por eso las personas que vinieron por primera vez sean bienvenidas. Yo voy a pedirlo otra vez, sé que los voy a hacer colocar de pie solamente un momento a los que vinieron por primera vez, solamente unos momentos, solamente para tenerlos observando. ¿Alguien más? Por favor. Por favor, un aplauso grande para ellos de parte de toda la iglesia. Y le vamos a pedir que al final de la prédica va a estar Raquelita en la parte de atrás para que pueda darles ese regalo que la pastorita había anunciado. Así que les pedimos que no se vayan y que el resto de la congregación se mantenga sentadito para que ellos puedan ser los primeros invitados de gala en este día. Por favor, tomen asiento. Muy bienvenidos. Muy bien. Hace unos 3 días la pastora María me pide hacer una prédica y creo que las cosas, como decimos siempre en la iglesia, no tienen casualidad, y es algo que a mí me cuesta de repente expresar muchas veces esto que voy a hablar hoy. Lo he vivido, pero no es, y quiero que me entiendan, me cuesta muchas veces exponerlo. Así que ha sido un provocar de en mí mismo primero a ser ministrado, y espero que también les ministre a ustedes. Entonces, algo que también aprendí, mis hermanos, es que en la medida en que nosotros queremos recibir una palabra y ser enseñados, es la disposición con la cual el Espíritu Santo toca el corazón de cada uno de nosotros. Imaginen que tengo un vaso. Si me pueden alcanzar un vaso, por favor, detrás. Un plástico, estos son los preciosos que tenemos acá. Gracias, Julie. Si este vaso está en esta posición y quiero depositar algo, por supuesto que tiene la disposición de colocar agua, refresco, lo que tú quieras. Pero si a este mismo envase, recipiente, le das la vuelta, tú no vas a poder recibir nada. Y creo que esta analogía es muy buena cada vez que vengamos a un lugar, independientemente quién predique la palabra. Es que dispongamos el corazón para ser enseñados y ministrados a través del predicador, pero lo que Dios tiene para ti. Así que demos la vuelta al vaso, abramos el corazón, demos una sonrisa. En la prédica del día de hoy le hemos titulado El poder de la gracia. Ever, tengo mucho eco, por favor. Gracias. Y el verso rector de esta mañana es 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y dice así, muchos lo conocemos. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que lo molestaba, y dice que era de parte del diablo. Y él le pide al Señor en 3 ocasiones que lo libere de ese aguijón. La Biblia no relata qué es lo que le pasaba, mas de hecho eso lo molestaba o lo mortificaba. Y es este verso que tenemos acá y dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy cuando revisaba otra vez los versos, fíjense ustedes, no dice en la debilidad específicamente de Pablo, sino en la debilidad de cada uno de nosotros. Ahora habla poder, gracia y poder. Ayer cuando estábamos en el grupo de la previa, les pregunté a muchos, les decía, ¿qué significa para ti la palabra gracia? ¿Alguien se anima? Cristo es la gracia, favor inmerecido. Pero creo que algo que también es importante entender que Cristo, la gracia, es el poder de Dios en nosotros. Es lo que nos capacita para hacer las cosas que nosotros de manera natural no las podemos hacer nunca. Así que continúo con el verso.
Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? En mis debilidades. Y aquí hay algo que a nosotros nos contradice, por lo menos a mí, no sé a ustedes. Porque ¿quién de nosotros puede exponer sus debilidades sin pensar antes que cuando digo de lo que carezco, se exponga como una debilidad para que alguien se aproveche de mí? Pregunto, ¿nos gloriamos de nuestras debilidades? Si lo llevo uno a mi matrimonio, muchas veces estoy calculando en qué parte no quiero exponer de qué carezco. Y Pablo dice, yo voy a gloriar de esas debilidades. Mi carne no quiere. Vuelvo y les repito, pensamos que cuando nosotros exponemos de lo cual no somos fuertes, estamos expuestos para que alguien se aproveche o nos haga daño. ¿Me equivoco? ¿Por acá? ¿Estamos bien? ¿O alguien se gloria permanentemente? Ahora bien, capaz que es más fácil cuando entramos en el lugar secreto de oración expresarle a Dios. Y de hecho, qué precioso es porque nadie te está escuchando. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos en un grupo o cuando tenemos la posibilidad de abrir el corazón? Y no estoy hablando, de hecho, de que en cualquier parte lo hagas, pero es necesario confesar los pecados unos a otros para sanar el corazón. No es para perdón de pecados, es para que sanemos el corazón, cuando abrimos el corazón. Ahora bien, también aprendí algo, mis hermanos. La conexión mayor que yo pueda hacer con cualquier grupo de personas, incluso en la parte solamente personal con alguien más, es cuando yo soy capaz de abrir mi corazón y contarle cuáles son mis debilidades. Vale decir que la conexión que yo puedo tener es cuando yo soy realmente genuino, auténtico. Y eso me permite conectar. La gente me puede admirar y te puede admirar a ti. ¿Por qué? Por tus cualidades, tus talentos. Pero la gente va a conectar contigo en la medida en que tú abras el corazón y puedas conectar, porque entonces la persona que está escuchando te sabe que también tienes tus defectos. Y esos defectos, de alguna manera, mis hermanos, son capaces de conectarnos. Ahora más, todavía, ¿cuánto más cuando entramos en la intimidad para orar con Dios? Y que nuestras oraciones sean de un corazón abierto para decirle de lo cual carecemos, en lo cual nosotros hemos pecado delante de Él. No hacer oraciones bonitas para que se luzca muy bien, es hacer las oraciones más profundas de lo profundo de tu corazón, porque Dios ya sabe lo que tú eres. Dios conoce tu corazón, Él escudriña tu corazón. No hay forma de ocultarle a Dios lo que nosotros somos. Por lo tanto, Pablo creo que entendió muy bien. Me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Se animarían a hacerlo? Están muy calladitos otra vez, ¿verdad? Ahí les dejo eso en su corazón. Continúo. Para que repose sobre mí, ¿qué? ¿El poder de quién? El poder de Cristo en tu corazón reposa cuando nosotros somos capaces de reconocer quiénes somos en este estado, pero Él tiene un propósito para transformarnos en el propósito que Él tiene desde el día que nos creó. Y esto solamente le podemos permitir a Dios cuando nosotros somos genuinos delante de Él. Romanos capítulo 12, verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones. Y la palabra gracia aparece tantísimas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero la interpretación que le vamos a este día es más aún un concepto más que profundice una verdad, y eso es lo que vamos a colocar este día. Así que vamos a sentar una base para poder caminar sobre esa base. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y yo quiero que entiendan esta mañana algo en su corazón, cada uno. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos dones que han sido dados por el Espíritu Santo. Y muchos de esos dones no están activos muchas veces porque no creemos que lo podemos hacer.
Y esos dones son regalos preciosos que ha dejado a la iglesia. Y los dones, mis hermanos, son para servir dentro de la iglesia. Esos dones son para ministrar a hermanos dentro de la iglesia. Es para llevar la obra de Cristo al resto del mundo. Porque no solamente nos circunscribimos aquí, sino que salimos de este lugar. Muy bien. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. La palabra gracia, encontrada en muchas partes de la Biblia, tiene una cantidad de aristas. Una de las más grandes, de hecho, dice que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Es la fuente. ¿Mediante qué? La fe. Es el camino. Pero qué hermoso es poder entender toda la dimensión completa, las diferentes dimensiones que tiene esta palabra, para que podamos no solamente conocerla, sino que sea una revelación en el corazón y lo podamos vivir. En el original la palabra gracias se describe así, charis o haris, como pueden verlo. Esto está sacado del diccionario Strong. Y miren la parte que resalté sobre todo el concepto que es divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Y me llamó la atención mucho algo. La gracia se puede ver. La gracia de Dios se puede ver. Y miren, Bernabé en Antioquía, en el capítulo de Hechos, verso 11, capítulo 11, mejor dicho, verso 23, dice cuando llegó Bernabé y vio la gracia de ¿quién? De Dios. O sea que no le contaron a Bernabé, él la vio operando la gracia de Dios con el poder de Dios en las personas que estaban ministrando en Antioquía. Y continúa, y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y voy a hacer otra vez un pequeño paréntesis. Algo que les voy a contar de lo que yo vivo es que permanentemente mi oración es el hecho de conocerle a Dios cada día más. Porque hay cosas que no me salen. Cuando terminaba justamente el 2024 en esa temporada que todos de alguna manera empezamos a tratar de hacer cerrar capítulos y en el mes de enero del 2025 de abrir nuevos capítulos en nuestra vida, había cosas que no entendía. Estaba llegando cansado, agobiado. De alguna manera venía igual que ustedes para acá, para la iglesia, asistía a grupo de varones. Enseñaba de alguna manera también, pero estaba cansado. Y decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo seguir caminando? ¿Por qué no puedo entender o no están pasando aquellas cosas que yo he orado y he pedido? Y había dos cosas que el Señor me colocó en el corazón, que las compartí cabalmente en familia antes que terminara el año. Primeramente, algo que me habló al corazón, me dijo, espera con paciencia. Espera con paciencia. Y de hecho, mis hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu, es parte. Entonces algo estaba no cuadrando en lo que yo estaba viviendo, porque ese agobio que sentía, de hecho no venía del Espíritu. Ese agobio venía de estar caminando en la carne, pero yo estaba engañado pensando que caminaba en el Espíritu. Y les voy a recomendar algo así como hace Nercy, me gusta ella porque ella deja una serie, deja un libro. Yo también te quiero dejar un libro en este día. Hombre, está caminando esto solo. Por favor. Ay, ya me acabé la charla. Ya entiendo por qué dice, dame una mano por favor. Vuelvo otra vez al punto. Si estoy engañado, tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque tal cual el hombre piensa, así actúa. Si tú crees que estás con 99%, vamos a decir que crees que estás en un 100% de verdad, pero 1% en ti tiene algo que está mal, el resto tiene un problema. Y yo puedo creer muchas veces
que estaba bien, y ese engaño es tan sutil que estaba caminando en la carne. Por eso era el cansancio, mi frustración. Por eso era lo que estaba pasando, y por eso esa palabra que me colocó el Señor era: ten paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu, como lo dijimos antes, pero la fatiga, el estrés, el temor es un fruto de la carne. Y cada vez que caminamos en la carne, mis hermanos, nos desgastamos, nos estresamos, tenemos miedo. ¿Alguien ha sentido algo así alguna vez? ¿O solo me pasa a mí porque soy de Tarija? Pregunto, ¿a los de Santa Cruz no les pasa? ¿Al resto de Bolivia? Y uno dice, ¿y por qué? Porque uno dice, yo pensaba que estaba caminando en el Espíritu o estaba en el Espíritu. Y sin embargo, mi cansancio me está mostrando otra cosa. Y ayer también les compartí, les decía, ¿cómo tú sabes que estás caminando en la carne? Que es viejo pacto, que es carne, queriendo hacer obras que finalmente te llevan a un cansancio y te llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que hace la carne termina en muerte. Todo lo que hace el Espíritu te da vida. Y decía, ¿cómo puedo saber cuándo estoy equivocado? Para hacerme mi propio autoanálisis. Y cuando veo la Escritura se explica a sí misma. Y de hecho, cuando habla acerca de los dones del Espíritu o del fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, paciencia. Entonces, cada vez que mi carne reacciona de manera equivocada, me puedo dar cuenta que yo estoy fallando por eso. Y eso era parte también de cerrar un ciclo, de entender en ese 2024 para iniciar otro. Mientras estuve en la ciudad donde nací, en Tarija, tuvimos la oportunidad de una reunión con unos muchachos cabalmente de mi ciudad. Digo muchachos porque Nercy dijo que todos son jóvenes, así que por aquí nos vamos, nos quedamos. Entonces, y ahí hablamos acerca del año nuevo, porque había propósitos, había cosas nuevas. Y ahí hablamos acerca de la novia. Pero lo más importante en esa charla fue algo que de repente también se los quiero dejar este día. Alguien levantó y dijo, el año nuevo, mi año nuevo, es cuando conozco a Cristo. Y eso cerró totalmente un capítulo de algo. Nosotros, cuando conocemos de Él, empieza una vida completamente diferente. Pero hay un proceso por caminar. Y ese proceso es el que debemos tener paciencia y esperar en Él. Y como yo soy muy apresurado, de repente como algunos, quiero que eso se acelere. Y no hay manera. La Biblia nos dice algo precioso. Que aquel que quiera seguir a Cristo, dice, si quiere seguir a Cristo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y mis hermanos, no te está pidiendo la cruz de salvación porque solamente Él podía tomar la cruz de salvación. Y en la cruz de salvación se crucificó su carne. Y al decirnos que tomemos nuestra cruz, es que tomemos nuestra carne todos los días, nos neguemos a nosotros mismos, que muera el viejo hombre y crucificar la carne. La carne no le puedo pedir al Señor que me la quite. Soy yo que voy voluntariamente a la cruz para que sea crucificada y muerta. Y eso es orgullo. Eso es aquel temor que tenemos, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Y a veces le preguntaba, Señor, ¿y por qué tengo miedo? Otra vez vuelves a caminar en la carne. ¿Por qué me disgusto? ¿Y saben dónde pasa normalmente mi mayor fricción? No pasa fuera de mi casa, pasa con mi esposa. Porque es con la persona que más me conoce y con la persona que más tenemos, de hecho, el diálogo, o a veces no el diálogo, ¿verdad? Una sonrisa me alegra. Por eso es que yo decía esta mañana, vamos a colocar primero ese saludo y ese abrazo. Y sé que para algunos pudo haber sido incluso hasta una reconciliación estrecharle la mano a alguien. Pero el lugar donde más friccionamos es en el matrimonio. O más friccionamos en nuestra misma casa. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada de aprobación o de desaprobación. Una sonrisa o a veces una pequeña palabra mal dicha en un momento y ya se arde uno y dice, se aprieta un poco los labios y a veces no se aprieta y suelta otras cosas que ofenden. Carne. Pero voy a volver, ¿por qué hablo de esto? Porque ese poder de Dios en nosotros, la gracia, empieza una transformación de un carácter conforme al carácter de Cristo. Y no hay otra manera de convivir. Mientras nosotros sigamos viviendo en la carne y dejamos que el poder de la muerte en esa carne nos ponga como esclavos,
No vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios provoque en nosotros aquel nuevo hombre. Por eso es que necesitamos todos los días, a todo tiempo y a todo momento. Somos creación de Él para ser transformados en sus manos a través del poder de la gracia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Definición de gracia, más que una definición, es una ampliación de repente a lo que quiero colocarles esta mañana. Poder de Dios que nos da la habilidad de ir más allá de nuestra capacidad natural. Miren, yo pensaba que antes de conocer a Cristo, que fue hace 9 años atrás, 10 años atrás que empecé a escuchar la palabra de verdad, que todos los dones que yo tenía no eran de Él. Pensé que solamente, este es mi pensamiento, por favor, ¿ok? No estoy dejando una enseñanza, nada de esto, es mi error. Y entonces que cuando conociera a Cristo, recién se habilitaban los dones, su gracia. Y en realidad no. Todo don que nosotros tenemos natural, porque Dios nos creó, ha sido gracia y favor que también tienes. Pero esos dones con los cuales nacemos, no nos da la capacidad de lograr que es lo que solamente cuando el poder de Dios reposa en nosotros para hacer algo. Y a mí me gusta mucho siempre el ejemplo de la pastora María, porque ella decía, yo era una mujer muy tímida, yo no podía hablar. Entonces parece que algo pasa cuando ella se pone acá arriba y empieza a ministrar palabra. Cuando yo la primera vez que escuchaba de sus palabras, bueno, decía, ¿será verdad? ¿Será mentira? Porque esto estaba medio complicado para mí. Después entendí, vi la gracia de Dios, el poder de Dios operando en muchas personas que habían recibido del Señor. Entonces, solamente cuando nosotros recibimos ese poder de Dios, la gracia en nosotros, podemos ser capaces de ir más allá de nuestra capacidad natural. Si Dios nos llamó a algo, lo cual tú puedes hacer en tu capacidad natural, no vino de Dios. ¿Por qué? Porque está limitado simplemente en tu carne. Pero aquello que Dios te llamó de hacer que supera tus capacidades naturales, eso sí vino de Él. Por eso es que muchos hombres de la Biblia, tras que fueron llamados, dijeron, yo no puedo hacerlo. Moisés dijo, yo soy lento del habla. ¿Se dan cuenta? Es un patrón permanente, porque a mí. Y cada uno de ellos rechazaba un poco el llamado porque miraban que era muy grande lo que deberían hacer. Se miraban para adentro, como lo solemos hacer nosotros, y obviamente miramos las limitaciones que tenemos. Y Dios no mira las limitaciones que tienes, sino lo que va a poner y te puede ver de una manera diferente en el futuro. Nosotros nos miramos en este presente, pero Él nos mira en una obra terminada, acabada. Mientras adoraba en este momento y estaban orando, decía que aquella obra que Él comenzó la terminará y la perfeccionará. Nosotros estamos limitados, pero en Él somos ilimitados. Así que tengamos eso en el corazón. 2 llamados o 2 versos de promesas. El primero, el poder del Espíritu en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Siempre habla de gracia, poder en cada uno de nosotros. Esta es la promesa antes de ir al Pentecostés. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué me llama la atención? Dice que seremos testigos. Pregunto, si vamos a ser testigos, ¿un testigo qué es? Alguien que presencia algo y ha estado en el lugar. ¿Es así o no? ¿Verdad? Porque cuando se manda a la corte, trae 2 testigos, es alguien que vio el hecho. Y yo me pregunto entonces, algo está interesante acá. Voy a ser testigo, nosotros testigos, ¿de quién? De Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo es que 2000 años después, hoy en el 2025, podemos ser testigos de la obra de Cristo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo es posible?
Como que no me cuadra la escritura cuando no tengo la revelación de ella. Pero si lo miro, digo, bueno, la dimensión espiritual es una dimensión profunda que no tiene tiempo y espacio. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él da testimonio de Cristo, porque eso es lo que dice la palabra, y nosotros le seremos testigos a Él. Por lo tanto, la profundidad de lo que dice la palabra va a ser en la medida en que tú estudies y busques de ella, para que esa palabra no sea solamente conocimiento, sino sea revelación en tu vida. Y entonces te abra el entendimiento, te abre el oído, los oídos espirituales, y podamos entender aquello. Y vuelvo otra vez, en vestidos, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto o en el aposento alto. Y hay algo que también compartí el día de ayer y me gustaría repasar, algo que ustedes conocen pero refrescarles. Y es esto. En el Antiguo Testamento, mientras el pueblo de Israel era sacado y llevado hacia el desierto, hacia la tierra prometida, a Dios se le plació edificar aquello que llamamos tabernáculo, o lo que se llamó tabernáculo o carpa, y ahí habitaba su presencia. Luego, cuando llegan a la tierra prometida, el rey Salomón edifica el primer templo, y ahí también estaba la presencia de Dios. Pero algo precioso cambió totalmente en la humanidad. Tanto el tabernáculo como el templo hecho por el hombre era justamente una obra de hombre que a Dios le dio la gracia de estar ahí. Pero la cruz lo cambia todo. Este es el comienzo de una promesa y también el cumplimiento de lo que hoy podemos ver. La cruz es un parteaguas completamente en la historia de cada uno de nosotros. La cruz es salvación, es vida, es todo. Y ahora a Dios se le plació ya no estar en un tabernáculo ni en un templo. Ahora a Dios se le plació estar en cada uno de nosotros, a quienes le recibimos como Señor y Salvador. Y saben que hay una cosa que me preocupa muchas veces cuando me pasa, es que cuando yo entro a caminar en la carne me doy cuenta entonces que pierdo la conciencia de quién me habita. Y entonces tengo temor, tengo miedo, porque perdí la perspectiva de quién vive en mí. Entonces a veces tengo la fe de un león y a veces cuando salgo de acá, la fe de un gatito. Y ahí cambia todo. Por eso es, mis hermanos, que perder la perspectiva de quién te habita es perder la perspectiva además de que el poder del que te habita te capacita para hacer lo que tú puedes hacer, pero no en tus fuerzas, sino en la fuerza que Él te coloca. Es lo que tienes que tener siempre en tu corazón. Guardarlo como ese precioso tesoro. Y no solamente con saber que Él habita, sino vivirlo de manera tangible, su presencia en cada uno de nosotros. Esa es la única manera. No hay forma de otra. Y ahí me di cuenta justamente cuando me hablaba ese fin de año. Estás caminando en la carne. Y entonces yo no puedo operar con mi poder, con mi gracia, con todo aquello. Y ahora eres tú tratando de hacer las cosas. Y es tan fácil porque es un engaño en la mente. Y la carne dice, sí, estoy bien. Sigo orando, sigo ayunando. Tú puedes hacer todo eso. Puedes orar, pero orar en la carne también. Puedes ayunar y ayunar para tus cosas, pero no hay una conexión. Algo detiene. Y ese algo hay que romperlo. Y ese algo hay que procurarlo. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice lo siguiente. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y yo subrayé las partes más importantes para poder transmitirlas. ¿Cómo estaban? Unánimes. Hoy a la mañana la pastora María me mandó la oración que mandó a todos y los grupos. Y una de las cosas era unidad, pastora. Y una vez cuando Julio predicó acerca que una casa dividida va a perecer. Y ellos estaban unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como del viento de recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaba. En el Antiguo Testamento puedo ver exactamente algo similar, nunca más igual. Cuando el pueblo de Israel vuelve otra vez, es sacado, llega a un monte que se llama el monte Sinaí. Y ustedes saben que había el Pentecostés del Sinaí, fue la entrega de los 10 mandamientos hechos por la mano de Dios o por el dedo de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 31, verso 18. Y Dios escribió, pero en piedra. Y ahora en el nuevo Pentecostés, en la fiesta de las semanas o Shavuot, en la misma fecha, Dios hace un derramamiento de su palabra en el corazón, en la vida de cada uno de aquellos que había creído y esperaron unánimes. Nosotros tenemos una linda primavera, ese nuevo año que hablé, y es cabalmente la Pascua. Porque cuando recibimos a Cristo, ese año nuevo, esa primavera comienza. Y yo sé que cada uno de ustedes aquí en este lugar tienen muchas cosas por testificar. Y ojalá que lo podamos hacer, porque hay muchas personas que necesitan una palabra de nosotros que somos llamados de iglesia, eclesía. Pero que no solamente se queda en este lugar, sino que es capaz de salir y trastornar el mundo. Porque hay cosas que Dios ha obrado con poder y gracia en tu vida, las cuales necesitan a alguien de una llamada por teléfono, de que le hables con ellos, que les abraces. Por último, hay algunos solamente que necesitan que les escuches y que no les juzguemos. Estamos necesitando en este mundo más que nunca, porque más y más tiempo está pasando acerca que la maldad aumenta. ¿Por qué? Porque fue profetizado. Pero nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo, a llevar una palabra de consuelo, a llevar una palabra de no juzgamiento. Porque mucha gente necesita del amor de Dios a través de nosotros operando. Y ojalá que en eso nos convertamos, que seamos aquella iglesia que abrace, aquella iglesia que ore, aquella iglesia que tenga unidad, aquella iglesia que se levante con poder de Dios para trastornar esta ciudad de Santa Cruz y esta nación. Porque también la oración en la mañana era orar por las congregaciones que busquen la palabra de la verdad de Cristo vivo, presente, y que no sea una religión, que no nos convirtamos en religiosos. Porque eso solamente termina en algo que simplemente lugares vacíos, como címbalo que retiñe, no produce nada, no lleva nada porque no tiene vida. Ya lo perdí. Perdón. Si fueran mis hijos estuviera diciendo, papá, ya te olvidaste, porque yo dejo mi billetera en todas partes. El celular, ayer igual me lo olvidé. Y a veces me hacen la mala junto con mi esposa. Pasa una hora y poco y dice, ¿no te olvidaste algo? Tocar mi cabeza está aquí, mis brazos están bien. Algo pasó. No sé. Y me hacen sufrir un buen rato. Es algo como de familia para mí. No sé si a alguien más le pasa, pero a mí me pasa permanentemente. Más bien que llevo la cabeza puesta. Gracias, querido Ever, porque me dijiste, cuidado se te pase por ahí. Creo que ya. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Hechos capítulo 2, verso 41. Voy a mirar la hora. Estoy en tiempo. Así que dice que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y voy a traer a un hombre de la Biblia que muchas veces lo miramos como alguien, no sé, pensamos que metió la pata, ¿verdad? Pero si Dios habla de Pedro, es porque también hay un Pedro aquí, ¿verdad? Es Pedro, ese mismo Pedro que era inestable, ese mismo Pedro que lo negó el Señor. Ahora, cuando fue investido con el poder del Espíritu Santo, hace una predicación. Y mire la cantidad de personas que fueron transformadas y bautizadas. Pero me llama la atención, ¿y qué recibieron? Dice, ¿qué? Su palabra. Ya no eran las palabras de Pedro, era el poder del Espíritu Santo hablando a las personas e impartiendo del Espíritu vida. Y eso fue lo que transformó ese momento. Pero alguien que no tuviese eso, se vuelve imposible. Y ahora Pedro,
Aquel que nosotros decimos metió la pata, pero ese mismo Pedro caminó sobre las aguas, se atrevió, ¿verdad? El resto no. Y ahora ese mismo Pedro que lo traiciona se convierte en este maravilloso hombre. Y todavía hay más de él. Hechos 5, 14 al 16. Y los que creían que en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar de Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¿Han visto a alguien que ahora pasa con su sombra? Se puede ver, como decía Bernabé, y él vio la gracia y el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué provoca la sombra? ¿Qué hace que genere la sombra? Pregunto. Luz. Entonces, a mayor luz, mayor sombra. A mayor luz de Dios, mayor sombra de Pedro, en una analogía. Es precioso mirar la escritura. Y provocaba aquello. Y no era un tema de un ritual, sino de algo que realmente la fe movía a esta gente. Sanidad, vida. La luz de Dios portada en Pedro. Yo creo que el libro de Hechos es la iglesia más preciosa del primer derramamiento del Espíritu, pero que vendrá nuevamente un Espíritu, derramamiento sobre una lluvia tardía, que somos nosotros la iglesia con mayor poder y presencia de Dios. Porque esta iglesia permanentemente era el Espíritu Santo, decía, el Espíritu Santo tal cosa, el Espíritu Santo se oponía. Y la miro y digo, Señor, ¿y por qué no estamos viviendo eso? Y no es que solamente esté buscando las señales, pero realmente había una comunión maravillosa en esa primera iglesia. Que no se quede solamente en la escritura, sino que nosotros la vivamos. Lo digo una y otra vez. Me niego a vivir en ser alguien ordinario. Quiero vivir una vida realmente en el Espíritu tal cual está la escritura. Y también les provoco cuando hablo de esto, de transmitirles de repente en su corazón que vivamos lo que conocemos, que practiquemos aquello y que también nos frustremos de vez en cuando no entendemos y le preguntemos, Señor, ¿por qué? Porque cuántas preguntas tenemos que no han sido respondidas y quedó todavía con una incógnita. ¿Por qué? Las hay. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como un diamante. Muchos ángulos, muchas aristas, mucha riqueza. Multiforme gracia de Dios. La semana pasada estuvo Nercy aquí predicando. Yo no tuve la oportunidad de venir. Y cuando recibí en mi celular, vi muchas imágenes y no veía versos. Y decía, algo está mal, yo no recibí completa la prédica. Y luego me puse a ver la prédica de Nercy. Y realmente era preciosa. Obviamente el Señor impartió sobre ella y había unas figuras de una piedra, una roca, de un lado y del otro. Y cuando, claro, la imagen hablaba más que 1000 palabras. Y ella tiene una gracia sobre eso, cómo lo hace, el dinamismo. Vemos cómo levanta un grupo de jóvenes y no se cansa, o al menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Impresionante. Pero yo miro otra vez, mira, algo está mal. No había versos casi. Y era mayormente una dinámica que ella hizo para mostrar de cómo es que nosotros sin la gracia estamos extenuados, tratando de cargar lo que no podríamos cargar jamás. Y estoy seguro que muchos fueron ministrados en este lugar a través de esa palabra, de esa multiforme y preciosa gracia de Dios. Es por eso, mis hermanos, que en la gracia que te dio, hay personas que tenemos de repente el llamado de poder estar aquí en esta plataforma. Hay otras personas que solamente están en el área de servicio. No por eso son menos. ¿Por qué? Porque tienen una gracia. Antes de fin de año teníamos una cena del cumpleaños, me acuerdo de Jacqueline. Y estuvimos por allá. Y salían unas preguntas como siempre Nercy nos trae las tarjetas para confesar nuestros pecados. ¿Verdad?
Sacó la tarjeta. Yo quería cambiarla. Dije, ni modo, voy a tener que responder. Y ahí preguntaba y decía, ¿cuál es tu mayor frustración o tu mayor limitante? O sea, una debilidad. Y cuando me tocó estaba mi esposa de al lado, tampoco podía mentir, ¿no? Porque yo puedo mentir y ella está mirando diciendo, ¿de verdad? ¿Es ese mismo hombre que dice que ama a Dios y ahora está tirando una mentira? ¿Cómo queda? No suena bien ni luce bien. Y yo le dije, mi peor defecto, tengo muchos más, por cierto, conózcame un poco más y los van a ver, es que no me gusta o no sé servir. Me tengo que obligar. Pero eso que yo no tengo lo tiene mi esposa. Si alguien llega a casa, mi esposa saca toda la cristalería, pone todos los vasos, pone todos los dulces o chocolates, depende de la hora que toque. Yo cuando alguien llega a casa está sentado conmigo 3 horas y no tomó un vaso de agua. Ajá. Como que no se me da. Y ella llega y dice, ¿le invitaste algo? No. Y la cara se nota, ¿no? Ahí no tiene que decir nada. No me dice nada, pero ya mostró todo. Y de verdad, me cuesta. Puedo fluir en otras cosas, pero eso es como que me tengo que acordar que tengo que hacer y con ella he ido aprendiendo. Era peor. Esta versión está mejorada algo. Y así, quiero abrirte el corazón. Todos no tenemos ciertas cualidades por Dios. Por eso es una multiforme gracia de Dios. A cada uno nos dio. Pero no quiero decir que eso que no puedes hacer, no tengas que cambiarlo, porque si uno diría, no, a mí me hizo Dios así y así me quedo. No, porque Dios te está procesando y esas pruebas que muchas veces pasamos son justamente ¿para qué? Para llevarte de aquel lugar donde tú estabas a un lugar mejor, donde vamos a servir al propósito de Dios. ¿Nos cuesta? Sí, cuesta. Yo soy testigo de eso. Continúo. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da. Hay personas que solamente con servirte el vaso de agua y hacer la atención cuando entramos a este templo y les tomemos en cuenta, están haciendo la obra de Dios. Por eso doy gracias a todos los servidores y quisiera dar un aplauso a Ever, al que está en sonido, a Yuli, a Raquel que están. Por favor, dales un aplauso. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros admiramos muchas cosas que se ven, pero las que no se ven son fundamentales para sostener algo. De hecho, en este hotel hay una cantidad de zapatas, de columnas, que no las ves, que no las vemos, pero vemos el terminado del salón y nos admiramos por aquello que sí vemos. Y hay cosas que Dios está formando en cada uno de nosotros que son fundamentos, que es su amor, su gracia, su presencia, pero también formar carácter en cada uno de nosotros, y eso hay que estructurarlo de a poco. Lucas capítulo 2, verso 40. Si está Fernando, me ayuda en el piano, por favor, voy terminando. Ahí está Fernando. Espontáneo Fernando, ¿verdad? Por favor, música de Lucas 2:40, porque es el que pega. La gracia dije que estaba por todas partes. Y ustedes también tendrán gracia para conmigo. Por lo errado que puedo ser muchas veces. Sí. Y cuanto más conocemos a alguien, de repente encontramos más defectos. Pero si situamos nuestros ojos en quien tienes a tu lado, vas a encontrar más virtudes que defectos. Lucas 2:40, y el niño crecía, está hablando del Señor Jesús, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, como lo está sobre ti. ¿Y tú sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. No pierdas jamás la perspectiva ni la conciencia de quién te habita. Que nadie te diga quién eres.
Él te dio identidad y Él te dio un propósito. Y no importa el tamaño de lo espiritual que seas hoy, lo que importa es a los ojos del Padre lo que tú vas a hacer. Él tiene el plano de tu vida, lo tiene de la mía. La palabra dice: de nada estén afanosos. Y la vez que me pregunto, y tantas veces le he hecho al Padre: ¿y por qué entonces estoy afanoso? Sea el problema que tengas, de la índole que tengas, sea relacional con tu matrimonio, económico, salud, de una pérdida, sigue siendo Dios. Nunca dejó de estar lejos de ti. Vendrá el tiempo de la prueba, el tiempo de desiertos, de cuevas, pero vendrá la mañana y vendrá la luz. Que te baste su gracia. Pablo lo entendió. Mis hermanos, yo espero que cada uno de nosotros lo entendamos, para que lo vivamos, para que lo expresemos a Cristo, porque el Espíritu Santo está expresándose a través, dando testimonio de Él a través de cada uno de nosotros. Mis hermanos, hay tantas personas que la única Biblia que verán serán a nosotros, y no serán palabras las cuales tengan que salir de nuestra boca, sino simplemente lo que hacemos, el testimonio que daremos. Ya no estemos preocupados porque si es una verdad o no. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Que aquello que está escrito, entonces honrémosle creyendo que así es. Él repite una y otra vez: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate, sé valiente, levántate. La parte que nos toca es abrir el corazón para que Él sea haciendo en nosotros. Es creerle. En este mismo 2025, en este lugar, en esta congregación, el Señor está diciendo: créeme, porque al que cree todo es posible. Déjame tu carga. Yo secaré y jugaré tus lágrimas. Yo soy tu reposo, yo soy la vida para ti. Y después nos dice: levántate y resplandece, porque eres luz para las naciones. Estás llamado a ser un gigante, en esta tierra, porque el que te habita es el que te impulsa, es el que te capacita. No eres tú, no somos nosotros, mis hermanos, es Él quien hace en nosotros. Yo quería, con esto voy a hacer el final de finales. ¿Con qué podía cerrar? Preguntaba, porque me enseñaron acerca de que ibas al centro, pero tenías que terminar con algo. Y el Señor me colocó en esta mañana, y voy a pedir perdón a mi esposa antes que se ponga brava conmigo. Yo puedo vivir el poder, la gracia de Dios y su amor, su grande amor en mi matrimonio. Ahora está aquí Andrea al fondo, está mi esposa, mis 3 hijos, y esa familia que están viendo acá junto conmigo. No fuera posible si Él no hubiera restaurado nuestra familia. Jamás. Y yo sé que hay muchas cosas que nosotros no le hemos visto aún, pero yo puedo dar gracias a Dios y dar gloria a Dios por lo que Él hizo en nuestra vida y nuestro matrimonio.
Vi la semana pasada que Dante Gebel había colocado dice: Dios desayuna en Starbucks, pero Dios desayuna también en el Camino Real, en los Tajivos, y Dios estaba presente. Porque un día, al entrar a un lugar por esa invitación de Julio y de Marlene, empezamos a escuchar una palabra de vida, de poder, de gracia, de favor. Podemos lograr tantas cosas materiales, digo, que son necesarias, no me malentiendan, pero jamás tener un hogar. Puedes tener la casa más preciosa y más linda y más grande y las empresas más grandes y no tener una familia. Y de hecho eso pasó en mi vida. Construí una casa en el Urubó muy linda, que yo la llamé la casa del divorcio. Y por esas habilidades de ese hombre carnal que no conocía de Dios, la puse todavía a nombre de mi hermano, para que cuando hubiese el divorcio no se llevara esa plata más. Conveniente. Porque si algo está pasando cuando viene ese tipo de cosas, es que estamos centrados en lo material y a ver quién disputa a los hijos. Porque estamos perdidos. Yo estaba perdido, pero su gracia, su poder, su amor nos rescató. Y esa casa del divorcio se convirtió en la casa de la transición, mientras íbamos haciendo mejoras en la casa que habíamos edificado juntos. Mira tú el plan. Yo tenía un plan por el cual quería caminar. Voy a hacerlo a mi manera. No conozco a Dios. Me creía el mejor, mas era el peor, porque no tenía vida. Yo puedo ver a mis hijos desde 10 años y les digo: hijos, pueden ver la mano de Dios, porque no lo hice ni yo ni mi esposa, lo hizo Él. La gloria, la honra es solamente de Él. Y también quiero animar a aquellos que han tenido rupturas, porque este testimonio es acerca de lo que pasó y se reestructuró, pero costó, porque hubo mucho dolor. Que no te desanimes, porque Dios tiene un plan, porque de aquello que nosotros creemos que se ha desarmado y que no hay forma de reconstruir, habrá algo imposible para mí, dice el Señor. Y esta es la palabra que te dejo ese día: el poder, su gracia. No hay nada imposible que no pueda hacer en tu vida. Recibe esta palabra, guárdala en tu corazón, atesórala, no la desperdicies, porque este es el día de darle gloria, de amarle, de honrarlo. Este es el día que hizo el Señor para quienes no le conocieron. Este es el día para recibirlo y no rechazarlo. Deja que Él sea en ti. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que los días les dé paz abundante, paz shalom a cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastorita.